Frigerio, ¿no? El ministro Frigerio. A ver, lo escuchamos. Perdón, Alejandro. El presidente y sus socios naturales, que son los gobernadores, tenemos que trabajar para construir entre todos el país federal que necesita la Argentina. Creo, a mi juicio, que esta reunión es un avance en este sentido. Se plantearon problemas puntuales que hacen a la problemática de cada una de las jurisdicciones. Hay un tema muy importante para las provincias que tiene que ver con la obra pública, las obras de infraestructura que están a cargo del Gobierno Nacional. Nosotros, al asumir, nos encontramos con una deuda con las provincias superior a los 10.000 millones de pesos, más de 7.000 millones de pesos de obras de infraestructura y más de 3.000 millones de pesos de transferencias por planes sociales. Nos estamos poniendo al día, por supuesto con dificultad, porque la situación fiscal del Gobierno Nacional que heredamos es tremendamente complicada, pero el presidente ha decidido darle prioridad precisamente al pago de estas deudas y estimamos que en el curso o el transcurso de 5 semanas vamos a poder ponernos al día y esto va a tener un impacto muy importante en términos de el trabajo en la obra pública en todas las jurisdicciones del país. Hemos acordado también en las próximas 2 semanas una reunión técnica con los representantes de las 24 jurisdicciones del país para, con una agenda concreta, empezar a trabajar sobre estas cuestiones que hacen al federalismo fiscal en la Argentina y cómo empezar a solucionarlos después de prácticamente 2 décadas de retroceso en este plano en la Argentina, sobre todo, a mi juicio, en los últimos 12 años, donde la Argentina se volvió un país unitario como nunca antes en la historia. Y también hemos acordado cuestiones que hacen específicamente al decreto de transferencia de la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires, el compromiso y la decisión política del presidente es que el traspaso de la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires, que fue una promesa de campaña no solo del presidente de la Nación, sino también de todos sus contendientes en el proceso electoral, se haga y se haga como dicta la ley, que es con los recursos presupuestarios correspondientes, y en eso vamos a ser muy estrictos para que específicamente lo que se transfiera a la Ciudad de Buenos Aires sea el costo de la Policía Federal también transferida, y vamos a hacer un decreto corrector del anterior, que corrige el anterior en términos de fondos que tienen que ver con el porcentaje de coparticipación, pero que no tienen que ver con esta transferencia, como el fondo de la soja o el fondo de viviendas, que se agranda en la medida que uno agranda la coparticipación. Como el objetivo de la decisión política fue transferir la policía con el presupuesto específico y estrictamente justo de lo que implica esa transferencia, cualquier cosa adicional va a ser dejada de lado, y eso también fue discutido en la reunión. En 2 semanas nos vamos a juntar nuevamente con los funcionarios que designe cada uno de los gobernadores y vamos a decididamente avanzar en un proceso de construcción del país federal que, como dije antes, necesita la Argentina para cumplir con los 3 objetivos que se ha propuesto el presidente de la Nación, que son eliminar la pobreza en la Argentina, combatir el narcotráfico y unir a todos los argentinos. Gracias. Tal como lo dijo el ministro, primero queremos reconocer la predisposición. El día sábado, cuando nos reunimos en San Juan, antes de la comunicación formal, ya teníamos la comunicación del ministro del Interior invitándonos a conversar hoy. Eso marca una buena forma de relación política. En la Argentina estamos todos, oposición y oficialismo, oficialismo y oposición, estableciendo un marco de vinculación y de relación como creo que el pueblo argentino estaba esperando de nosotros. Podemos discutir con fuertes posiciones nuestras y con firmeza nuestras convicciones,
y en alguna medida contribuir a una Argentina que crezca. Puntualmente, nosotros hemos planteado la necesidad de ese reconocimiento que la justicia hizo al 15%, que hoy hay algunas provincias argentinas que tienen un sistema de coparticipación producto de los resueltos de la Corte diferente al de otras provincias. Eso se va a discutir técnicamente, igualmente muchas provincias ya lo están discutiendo judicialmente y seguirá el carril que tiene que seguir en la medida en que nos podamos poner de acuerdo mejor, y si no lo hacemos, pues entonces el camino inevitable es el de la justicia para plantear eso. Pero lo importante es la cuestión estructural. Lo que queremos y valoramos y acompañamos en la iniciativa del Gobierno, por eso vamos a partir de dentro de 2 semanas en la reunión con nuestros equipos técnicos, explorar cuáles son las vías para que crezca no solo lo que significa la masa coparticipable, sino a través de mecanismos correctivos que permitan mayor equidad, no solo entre la relación de la nación y las provincias, sino también a las provincias entre sí. Puede haber distintas alternativas, las vamos a explorar técnicamente, pero hay una decisión tomada que es producto de un planteo de los gobernadores de provincia, no solo los 12 que venimos, sino todos los gobiernos provinciales, que tiene que ver justamente con que haya una mayor participación en la administración de recursos de las provincias. Repito lo que planteamos siempre, para nosotros federalismo no es discutir solo coparticipación. Federalismo es generar condiciones de sustentabilidad para la actividad económica en cada una de las provincias. No queremos una Argentina en donde el presidente, los gobernadores e intendentes discutan por quién maneja los recursos para sostener un sistema económico y productivo ineficiente que no genera mano de obra en el sector privado y que no da sustentabilidad. Por eso el tema central es garantizar la competitividad de la Argentina. ¿Cómo lo hacemos? A través de un trabajo articulado entre nación, provincia y municipio, y advertimos que con esta forma de diálogo, aún con posiciones diferentes, vamos a contribuir a que sea posible, ¿no? Muy buenos días para todos. Muchas gracias, querido ministro, por la convocatoria. En función de la reunión que se genera ante la expectativa de más de la mitad de los gobernadores del país, en función de 2 antecedentes que nos preocupan. Primero, el fallo de la Corte, que genera una situación de desequilibrio, devolviéndoles el 15% que retrae o detiene la Nación Argentina a 3 provincias que tienen situaciones dispares. 2 no han transferido sus cajas y una sí, Córdoba, Santa Fe y San Luis, sumado al decreto donde se le aumenta el 170% la coparticipación a la capital federal. Nos reunimos en la provincia de San Juan, siempre con la absoluta voluntad de que, diálogo mediante, pudiésemos alcanzar una salida en común. Debemos destacar la predisposición del ministro Frigerio y, en función de eso, en la reunión de hoy, creo que podemos sintetizar 2 o 3 hechos importantes. Primero, el compromiso de mirar cuál es el nivel de incidencia que tiene este decreto, fundamentalmente en 2 ejes que son fundamentales para las provincias del interior, que son los fondos del FONAVI, que se pueden ver afectados por el aumento de la coparticipación, y me parece que esto obviamente puede generar algún tipo de inconveniente en las provincias, y también los fondos de distribución de esos recursos en función de lo que se exporta por la soja. Nosotros seguimos planteando que la universalización del 15%, tal cual lo establece la sentencia de la Corte, podría ser una salida. No obstante, como abonamos el diálogo, hemos recibido con beneplácito la predisposición y obviamente acercar esta posición de que el ministro nos ha ofrecido, de que nuestros ministros de Economía, conjuntamente con el Ministerio del Interior, con personas que el ministro designará, empiecen a ensayar distintas salidas para que podamos generar un pie de igualdad en un país federal para las 24 provincias argentinas. Sí, aquí. Fabián Rubino de A24. Volviendo al tema del 15% de la retención a las provincias, Urtubey dijo que se va a analizar, que se va a estudiar, y en base, ministro, al panorama que usted dio, bastante complejo, por cierto, sobre las deudas que tiene el gobierno, el Estado Nacional, sin plata, ¿usted ve factible que se pueda restituir este 15% a las provincias y en qué plazo? Nosotros vemos factible que se pueda avanzar en correcciones del retroceso que hubo
estos últimos 20 años, pero sobre todo en los últimos 12 respecto al federalismo fiscal en la Argentina. El último gobierno fue el gobierno que concentró más recursos en la historia de la Argentina. El presidente Mauricio Macri no concibe o no entiende el poder en función de la concentración de recursos en detrimento de las provincias y, en consecuencia, esa es la llave para empezar a solucionar este problema. Pero este es un juego de suma cero. Hay que transferir, a nuestro juicio, más recursos a las provincias y la contraparte es que también se le transfieran las responsabilidades. Creo que en eso hay acuerdo con las provincias. Todos queremos que la torta de recursos tenga una distribución más equitativa entre los dos niveles de gobierno, la nación y las provincias, pero tenemos que ser muy cuidadosos todos respecto a los bienes y servicios públicos que el Estado, en su conjunto, nacional, provincial y municipal, le provee a los ciudadanos en la Argentina. Y eso amerita una discusión muy responsable entre los funcionarios nacionales y los funcionarios provinciales, que se va a dar, como se planteó recién, en 2 semanas. Pero la idea es empezar un proceso que detenga, en principio, el deterioro del federalismo en la Argentina y que podamos todos los días construir entre todos un país mucho más federal. Sí, Jessica Bossi, de La Nación. Hoy el senador Pichetto planteó la posibilidad de cambiar, digamos, canjear el 15%, la restitución del 15% y la reactivación de obras por apoyo político a ciertas iniciativas del Poder Ejecutivo. Si eso se planteó, ¿en qué términos está la negociación? Si es viable. Nosotros tenemos claro, bueno, y el ministro transmitió la decisión del presidente Macri de normalizar en las próximas 5 semanas todo lo que significa ese atraso que ya venía desde septiembre del año pasado en términos de lo que es deuda corriente de obra pública. Junto con eso, la discusión de recursos es una discusión que en definitiva tiene que ver no solo con derechos en términos de consagración institucional, sino con la realidad efectiva de la necesidad de la utilización de esos recursos para el desenvolvimiento de las provincias. Aparte de todo eso, y por lo menos desde nuestra visión, somos parte de una fuerza política que está dispuesta a colaborar con el gobierno, independientemente del resultado de estas cosas, en las acciones que hagan a que la Argentina le vaya bien. Quien habla, y no quiero comprometer a otros, viene planteando en la Argentina de hace un tiempo, antes que asume este gobierno, la necesidad, por ejemplo, de recuperar un rol en lo que significa el financiamiento internacional. Lo hemos planteado en su momento. Obviamente, legisladores referenciados con esta posición política lo van a acompañar. Creemos en la necesidad de dotarle de herramientas al Gobierno Nacional para poder ejercer eficazmente la gestión, porque apostamos a construir un peronismo diferente. ¿Qué es lo que queremos? Que este gobierno le vaya bien y nosotros subir la vara y en su momento plantear, si lo queremos plantear, que podemos hacer las cosas mejor, salir de la lógica de la obstrucción y del intento de destrucción sistemática. Volvemos allí.